Para muitos investigadores, alguns dos artefactos considerados sagrados como a Arca da Aliança poderiam ser uma espécie de mecanismos fabricados graças a uma tecnologia desconhecida e muito avançada para a época. Si nos alejamos de convencionalismos, creo y estoy convencido de que algunos de estos objetos fueron donados por esos dioses, sean lo que fueren, a aquellos que fueron sus seguidores. En 1978, dos ingenieros, George Sisson y Ron Dale, interpretando los textos del Zohar, desarrollaron una maquinaria que permitiera explicar cómo el pueblo judío pudo alimentarse a lo largo de todo ese éxodo de 40 años por el desierto. Y lo que consiguió es crear una máquina capaz de dar alimento, unas algas unicelulares, son conocidas con el nombre de albuminoides, y que permitían un alimento similar al que utilizan hoy en día los astronautas. El Arca de la Alianza algo contiene en su interior que hace que solamente unos pocos la pueden manipular. En el momento en que se abría, se producían catástrofes, fuegos, sufren todo tipo de atrocidades en el momento en que la manipulan indebidamente. Da a entender como si en su interior hubiera algo tan bestia como el uranio. Da la sensación de que sea eso lo que hay. Más luego al mismo tiempo se decía que servía como comunicador con ese dios. A lo mejor habría algo más que permitía que se pudieran comunicar con ese dios precisamente. Resulta sospechoso que el sumo sacerdote de la tribu de Leví, que era quien estaba al cargo del Arca de la Alianza, debía de estar ataviado con una túnica y un pectoral que sugiere un poco al que utilizan los operarios de los rayos X, que tenía una serie de piedras en el pecho, unas piedras que se iluminaban en función de la proximidad a este objeto sagrado, porque no en vano, y lo dice la Biblia, decía Yahvé, yo me revelaré a tu pueblo en el espacio en el que las alas de los querubines dibujan un triángulo, como si fuera una suerte de transistor o transmisor con esa divinidad, tal vez con esos dioses. Na Ilha da Páscoa e no Vale do Indo encontramos enigma fascinante. Como é possível que ao mesmo tempo e sem ligação aparente apareçam simultaneamente os mesmos caracteres em dois pontos tão distantes? En el siglo XIX hubo un epigrafista que analizó la escritura de las tablillas rongo-rongo de Isla de Pascua, comparándolas con la escritura, que son símbolos que podemos encontrar en la cultura del Valle del Indo, concretamente de Mohenjo-Daro. Estamos hablando de aproximadamente unos 4.000, 5.000 años de diferencia, es decir, estas culturas, Isla de Pascua y Mohenjo-Daro, no coincidieron ni cronológicamente ni espacialmente, porque es que además Isla de Pascua, todo el mundo sabe que está aproximadamente a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Por lo tanto, el hecho de que en las tablillas rongo-rongo había 150 símbolos exactamente iguales a los que pertenecen a la escritura de Mohenjo-Daro, yo creo que es más que suficiente para que salte la duda, salte el enigma. ¿Por qué demonios dos culturas que no han coincidido tienen 150 caracteres exactamente iguales? A mi juicio, la única explicación posible es que simultáneamente en varios lugares del mundo aparecieran lo que los antiguos llamaban dioses y que hoy interpretamos como extraterrestres, es decir, que actuaran de instructores en esas antiguas comunidades y por tanto a la misma vez aparecieran la agricultura, la metalurgia, la construcción, algunas artes como puede ser la danza y el baile, es decir, que de alguna manera podríamos decir que han estado visitándonos desde la más remota antigüedad. Cuando hablamos de dioses instructores, generalmente nos referimos a culturas como la maya o como la azteca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, puede tener la apariencia de esa serpiente o también la apariencia de un personaje vestido de blanco con largo cabello y larga barba. Cuentan las tradiciones que ese personaje fue, por ejemplo, el que les enseñó la matemática, la astronomía, la arquitectura, la agricultura, y que cuando consideró que habían aprendido, se marchó. ¿A dónde? A las estrellas de donde procedían. Esta es la interpretación que se hace en los textos sagrados. En el siglo pasado
fueron descubiertas en Albao, al norte de Portugal, unas misteriosas piedras que estaban situadas bajo unos dólmenes o túmulos funerarios. Esos túmulos estaban intactos y al parecer tenían una antigüedad de 7500 años. Si la escritura nació en Sumeria en el 3500 a.C., ¿cómo era posible? Pues seguramente tendríamos que reescribir la historia, y fue en la península ibérica donde nació la escritura y se exportó a otras partes del continente. Cientistas como o professor Mendes Correia, da Universidade do Porto, que numa fase também primeira de incredulidade passou para uma fase segunda de assunção completa da realidade do alfabeto e, exatamente, o que o levou também a ter que concluir que tinha havido uma civilização muito mais avançada do que aquilo que se julgava no Ocidente. Em suma, o que se pode dizer é que temos um problema. Como é que se explica que aquele alfabeto tivesse surgido ali, aparentemente descontextualizado? É muito mais desenvolvido que os outros que surgem a seguir, pelos vistos. Uma civilização bastante pujante e que desapareceu por motivo de um cataclismo cerca de 10.000 a.C. Em 1940, Karl Landsteiner descobriu que os seres humanos não tinham todos o mesmo tipo de sangue. A diferença consistia na presença ou não de uma proteína nos glóbulos vermelhos. Chamou-lhe factor RH. As linhagens mais puras, as linhagens de sangue azul, portanto, os descendentes dos reis, as famílias reais. Isso levanta muitas questões. A questão dos tipos de sangue, porque é que há 4 tipos de sangue diferentes e um é RH negativo e outro é RH positivo. O RH de macaco rhesus. Não é? Será que uns têm relação com o macaco e outros não? Levanta aqui muitas questões que eu tenho ideia que mesmo a própria ciência às vezes lhes custa um pouco explicar. Não é? Para que é que serve, afinal, termos 4 tipos de sangue diferentes? Porque temos origens diferentes também? Ou há um propósito aqui? Será que há alguma ligação com uma linhagem realmente original? Alguém que tenha vindo das estrelas? La molécula, el grupo hemo, tiene forma de pirámide con 3 escalones y en el centro está el metal, el magnesio, el cobre, que determina esa línea en esa molécula. Curiosamente, encontramos una referencia en nuestro legado cultural, una referencia simbólica, que es la chacana. La chacana es una pirámide de 3 escalones, doble, una cruz doble, y en el centro tiene un orificio, exactamente igual que el grupo M, que constituye todas estas líneas de líquidos fundamentales en nuestro planeta. Una representación simbólica de una molécula bioquímica. Si en ese agujero central, yéndonos a la molécula del grupo hemo, introducimos hierro o cobalto, tenemos bien sangre roja como la nuestra o bien sangre azul. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que los pueblos de la antigüedad, especialmente los pueblos asentados en el continente americano, podrían conocer el secreto de los antiguos dioses y semidioses, el secreto de la sangre azul? Para pedir graças ou apaziguar os deuses, muitas culturas antigas ofereciam o sacrifício de seres humanos. Este ritual macabro está bem documentado graças aos achados arqueológicos, mas qual poderia ser a sua origem? Cabe preguntarse si esos dioses eran precisamente esos extraterrestres del pasado o esta circunstancia a todas luces tan salvaje tiene que ver con su idea de que tal vez la sangre, el líquido vital, pueda resultar muy especial para los tripulantes de los objetos no identificados. Bueno, yo creo que la sangre es ni más ni menos su alimento, ¿no? En un o en otro formato. Digamos que la sangre humana, estos seres son de 4º nivel de dimensión, de densidad, y se alimentan de los de 3ª, igual que nosotros nos alimentamos de los de 2ª, que son los animales, ¿no? Y pensamos que tenemos el derecho a hacerlo. Pero quizá lo que más les alimenta es el jugo etéreo de nuestras emociones, es decir, causar una sensación de desasosiego, de ansiedad y alimentarse en este sentido. É de facto brutal, é ter uma consciência de que os deuses, os possíveis extraterrestres, não são propriamente mansos. Gostam de ver sofrimento,
Porque se não gostassem, talvez tivessem intervido no sentido de não é preciso tanto. Não é? Porque é que nós humanos somos tão animais ao ponto de querer ver o sofrimento do outro, ao ponto de querer magoar o outro em nome de alguém que é superior e que tem uma visão da realidade completamente diferente? Quer dizer, nós próprios não conhecemos, somos tão inferiores que temos atitudes ainda mais inferiores. Os reis da antiguidade partilhavam um desígnio divino e alguns eram até considerados deuses. Alguns especialistas consideram que estas dinastias podiam partilhar un determinado gene de lideranza. Más que de liderazgo, yo creo que el gen es, digamos, la línea de sangre. Es decir, esos faraones, reyes, monarcas que en su día eran el brazo ejecutor de estos seres, teniendo el poder, pues lo tenían todo, pero lo tenían por línea de sangre. Al principio, en la noche de los tiempos, de alguna forma uno tenía que medirse a otro para ser el líder del clan, y parece que no tan solo era una cuestión de fuerza. De ahí que se hablara de la sangre azul como el del linaje especial o sobrenatural, del elegido de los dioses para ser el que lidera un colectivo, una tribu o un grupo de personas. Te lleva auténticas sorpresas cuando te das cuenta de que los que hoy ostentan el poder político, económico, son las mismas líneas de sangre, se han mantenido lo más puras posible, casándose con hermanos, con primos, lo más cercanos posibles, y bueno, que no se les escape ese gen concreto que tienen en el ADN. Os investigadores da exopolítica, num ramo da ovniologia, acreditam que há pessoas em contacto com seres extraterrestres. Poderiam ter a missão de se infiltrarem nos governos e exércitos da Terra? Son los denominados Illuminati, y que nada tienen que ver con ese grupo creado por Adam Weishaupt y que funcionaba casi como una sociedad secreta. Estos Illuminati serían personajes medio humanos o cuando no directamente extraterrestres que estarían en la toma de posiciones porque eventualmente desde 1947 con el estrellamiento de Roswell ya habrían contactos entre el gobierno norteamericano y las diversas civilizaciones que estarían en contacto con ellos. Los Illuminati son el último eslabón del ser humano, donde termina el ser humano y donde empieza ese ser que nos está de alguna forma esclavizando sin que nosotros lo sepamos. Creo que los Illuminati son el brazo ejecutor en el sentido de que marcan las pautas para que esa cosecha humana que están haciendo esos extraterrestres con servicio a sí mismos, bueno, pues sea con la máxima eficacia. Lo significativo es que haya personas que sí lo crean y que incluso hayan ministros que hayan declarado haber visto extraterrestres y seres humanos sentados en gabinetes de crisis, o la humanidad se está volviendo loca o realmente algo está pasando en la conciencia de nuestros políticos y militares. La agenda Illuminati yo creo que se basa en que somos su sustento y necesitan perpetuarlo. Y esto sí les preocupa. ¿Cómo? Bueno, posicionándose en los sitios de poder a fin de manipular lo que es la raza humana y llevarla hacia sus derroteros. Es una idea que puede parecer muy paranoica, pero a poco que investiguemos nos daremos cuenta de que el poder de este mundo está en manos de no más de 200 familias, con lo cual la duda siempre persiste en torno a la agenda de estos misteriosos Illuminati. Skull and Bones es una fraternidad que surge en el seno de una universidad, la Universidad de Yale, en el año 1832. El objetivo es juntar a gente adinerada, familiares de los poderosos del momento, para crear una especie de, entre comillas, grupo discreto, que nunca es secreto, que pretende, pues, instalarse en las posiciones de poder. Skulls and Bones, calavera y huesos, una sociedad secreta de carácter luciferino que intentaría de algún modo congraciarse de los antiguos dioses a través de rituales complejos, y para ello no han dudado en atesorar riquezas y patrimonio arqueológico de lugares tremendamente significativos y que tienen que ver precisamente con esos dioses de la antigüedad.
Pelos estudos feitos percebemos que no início, quando a NASA foi criada, enquanto instituição civil, mas apesar de tudo absorve alguns desses cientistas que vêm da operação Paperclip, os cientistas alemães, temos essa parte nazi, com Wernher von Braun, a orientar parte da NASA. Depois temos outros, também vindos da Alemanha, que praticavam o oculto. E depois ainda essa parte esotérica também da maçonaria. E sabemos que a maioria dos astronautas tinham o 33º grau do rito escocês. E, portanto, que fizeram inclusive práticas maçónicas na Lua. Antes de colocarem a bandeira americana, colocaram a bandeira esotérica da maçonaria. E, portanto, eu não estou a ver aí que haja uma nova ordem mundial, mas há de facto um controlo apertado de informação privilegiada. Os Templários foram criados com o objetivo de proteger os lugares sagrados da Terra Santa. No início, passaram 9 anos a proteger o Templo de Salomão. Nesse tempo, pensa-se que também estiveram à procura de algo no seu interior. Yo sí tiendo a pensar que efectivamente estuvieron buscando algo en la zona conocida como el túnel de los Asmoneos, que es una de las partes que todavía hoy permanecen de la Jerusalén de hace 2000 años, porque posiblemente alguien dejó algún tipo de contenido, un contenido que no dejaba de ser información, una información que posiblemente les hizo crecer en muy poquito tiempo y les llevó a dominar la Europa de aquel tiempo. ¿Por qué en un breve espacio de tiempo cambia la forma de diseñar iglesias del románico al gótico? Y una de las que encierra más misterios es la de Chartres. La catedral de Chartres es cosa de los templarios. Y empiezan a introducir elementos que son propios de Egipto, donde aparece el número de la proporción áurea. Eso hasta ese momento no se había utilizado. Eso es cosa del antiguo Egipto. ¿De dónde adquieren todo ese conocimiento? Conocimientos que, si nos remontamos a estas historias donde los egipcios debieron tener algún contacto con seres que no serían humanos, pues ese conocimiento, mira, por donde a través de una línea que no se esperaba fue trasladado a las catedrales europeas. Los templarios, como hicieran previamente los egipcios y muchas otras civilizaciones a lo largo del mundo, lo que hicieron fue orientar sus iglesias, sus grandes catedrales góticas, a constelaciones del firmamento. Y fíjate qué curioso, porque sembraron todas ellas de multitud de símbolos. El símbolo, como los mitos, han ocultado un saber ancestral que probablemente entronca directamente con los dioses de las estrellas. Han dejado un conocimiento que poquito a poquito iremos desentrañando, que es lo que quisieron decirnos. Existe todavía un código cifrado que hay que sacar a la luz, y hay órdenes inclusive que se dedican a ello. Quiero decir, sin ir más lejos, la masonería todavía hoy en día, que se sigue considerando descendiente de la Orden del Temple, sigue investigando a este respecto, ¿no? Quando falamos de sociedades secretas, muitos pensam na Idade Média, mas foram encontrados vestígios muito anteriores. Talvez muitos monumentos da Antiguidade escondam lugares e artefactos de entidades desconhecidas. Hay un momento en la historia en la que dejamos de referirnos a los dioses en plural para empezar a hablar de Dios en singular. Este acontecimiento ocurre durante el reinado de Amenhotep IV, que sustituye el culto a Amón por el culto a Atón. El gran dios Ra, el sol que nos ilumina, pasará a ser el único dios del panteón egipcio. Y es a partir de entonces que precisamente esos dioses de la antigüedad dejan de contactar, al menos tan abiertamente, con los hombres. Es como si esa gran hermandad blanca de la que muchos autores hablan, esperar a partir de ese momento su regreso, un regreso que está profetizado ocurra en los albores del tercer milenio. Él quería el monoteísmo y su dios era el sol, era Re. Creo que el dios que él quería era un dios universal, un dios del cosmos, no era una persona como nosotros imaginamos. Los textos sagrados hacen referencia a esos dioses en la antigüedad que estarían junto a los hombres, pero en un momento determinado desaparecerían y prometerían volver. Por lo tanto, hablaríamos que desde los albores de la humanidad ellos han estado entre nosotros. Hay una historia egipcia de 3000 años, un tiempo que nosotros no podemos concebir.
Pero es claro que esta gente, los faraones, los semidioses, si quieres, y el pueblo pensaba realmente que había esta conexión con el más allá. Christopher Dunn afirmou em 1988 que a pirâmide de Gizé poderia ter sido uma espécie de central de energia baseada no aproveitamento da energia sísmica da Terra. A pirâmide iria funcionar como um sintonizador terrestre que aproveitaria de alguma maneira a deslocação das placas tectónicas. Christopher Dunn nos expone un problema técnico que es difícil de resolver y inexplicable para la época. Lo que creo es que no podemos entender la función de esto, pero es claro, en mi opinión, que la tecnología es parte de este monumento. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tiempo de Napoleón, que son 250 años, no existían palabras como radio, teléfono, ni la palabra existía. Entonces nosotros ahora puede ser que no existe ni la palabra en nuestro vocabulario de lo que puede ser la tecnología metida ahí dentro. Cuando uno contempla esos vestigios que nos han quedado, te llevas más de una sorpresa. Cuando vas, por ejemplo, a Tiahuanaco, la gran ciudad del altiplano boliviano, y te vas a uno de los templos principales, el Calasaya, te das cuenta de que todas y cada una de sus 4 paredes están plagadas de cabezas clavas, representaciones de bustos que sobresalen a la piedra y que solo hay que estar allí contemplándolos para darte cuenta de que si la historia nos dice de que allí están representadas las diferentes razas, tribus que habitaban por aquel entonces, hace aproximadamente 4.500 años, el altiplano boliviano, te das cuenta de que no estamos ante diferentes etnias, sino realmente estamos ante diferentes razas. Gente de aspecto negroide, hasta lo que hoy en día podríamos definir dentro del marco ufológico como grises, ¿no? Estas cabezas macrocéfalas con los ojos rasgados, pues, la imagen más típica que tenemos del extraterrestre hoy en día. Según los textos del Mahabharata y el Ramayana, se nos habla de la lucha de los Vimanas, se nos habla de una suerte de guerra entre la Gran Hermandad Blanca y otras civilizaciones que se habría llevado a cabo en escenarios galácticos, pero también aquí en la Tierra. Es, por tanto, lógico suponer que ellos sabrían de nuestra existencia desde ese momento, que seguramente nos ayudaron a crecer y a desarrollarnos con algún oscuro propósito y que encima regresarían. Por lo tanto, sí, existen diversas razas que nos visitaron en la antigüedad y que probablemente sigan haciéndolo. A história da Irlanda contém inúmeras lendas sobre as suas várias invasões. Uma delas relata a quinta invasão protagonizada pelos Tuatha Dé Danann e, segundo os relatos escritos, estas entidades chegaram à ilha em barcos voadores. Uma sucessão de povos que ocupam a Irlanda a partir, talvez, de 6.000, 5.000 a.C. até 4.000, 3.000 a.C. Os Tuatha Dé Danann na Irlanda não são os únicos povos que chegam à Irlanda que têm origem celeste ou têm origem divina. São seres cuja origem é um lugar especial, uma espécie de paraíso, que evidentemente tem depois uma conotação divina. E daí, talvez essa correlação, essa relação com a sua origem não terrestre. Cuando llegan a Irlanda, a las montañas de hierro, llegan en barcos aéreos. Es curiosa esa similitud porque se da en otras tradiciones, en otras leyendas. Y además dicen que rodeados de una nube densa, espesa, oscura, con truenos. Son similitudes muy características de algo que evidentemente se interpretó como un barco volador. Luego, con el tiempo, se consideran unos seres que descienden a la tierra y a través del folclore irlandés se convierten en hadas, en elfos, en seres que de alguna forma están vigilando a los seres humanos y por otra parte tienen contactos esporádicos con ellos. Es muy curioso porque cuando uno profundiza y se da cuenta que el más importante de los dioses del panteón irlandés, de los Tuatha Dé Danann, era una tal Danu, y esa Danu estaría radicada en la constelación de Casiopea y tiene un aspecto muy parecido al de los actuales grises. Por lo tanto, parece claro que esa correspondencia de los que vinieron del cielo tiene que ver con lo que hoy llamaríamos extraterrestres. É que o local paradisíaco onde as tradições as mais antigas colocam a origem dos Tuatha Dé Danann é exatamente no ocidente da Península Ibérica. E foi dessa zona, que chamemos-lhe ou não Atlântida, tanto faz,
Onde esses Tuatha-De-Danann se dirigem num determinado momento, na Bretanha francesa, em Gales, na Irlanda, na Escócia, por exemplo, e evidentemente ganham preponderância face aos povos pré-existentes. Junto al río Boyne, en Irlanda, vamos a encontrar una serie de túmulos que tienen en su interior una suerte de espirales. Espirales que vamos a encontrar también en otros enclaves, tanto de Galicia como del norte de Portugal, y que incluso describen la explosión de una supernova, o seres de aspecto antropomorfo que nos sugieren precisamente a Danu, a ese ser que se nos antoja como un gris. En la península ibérica tenemos muchísimas leyendas y además muchas también relacionadas con seres que no son de este mundo. No se habla de barcos voladores, no se habla de planetas extraños, pero sí se habla de que son seres que ya estaban aquí antes de que el ser humano pusiera el pie sobre la Tierra. A história está de tal maneira comprometida, são tantos os segredos, há muitos dados ao longo da história que são omitidos e substituídos por outros. Inclusive é das coisas mais banais, no caso da história de Alvão, factos tecnológicos omitidos, a não ser que haja uma revolução muito grande em termos de consciência. Enquanto formos os animais que aqui estamos, dificilmente vamos ter acesso a esse conhecimento que nos vai ser sempre velado. Para compreender o esoterismo nazi, é fundamental conhecer as sociedades de Tull e Vril. Estas sociedades profundamente racistas pareciam ter grande interesse nas ciências ocultas e na ovniologia. La sociedad Thules creía en la raza aria, en la supremacía, ¿no?, de una raza poderosa, y también que había una serie de seres extraños, no humanos, que podían entrar en contacto con la raza aria para ayudarle no solo en su evolución, sino para dominar el mundo. En el caso de la sociedad Vril es más curiosa todavía, porque su existencia no ha quedado demostrada hasta hace muy poco. Siempre ha sido como una sociedad soterrada, también bastante esotérica, que por cierto su nombre, el Vril, sería como la palabra clave que justificaría determinados experimentos que se hicieron en esta sociedad. Y uno de esos experimentos era entrar en contacto con entidades extraterrestres, sobre todo de la constelación de Tauro, en concreto de la estrella Aldebarán. Para consegui-lo, realizam a Operação Aldebarán. A médium Maria Orsic, através de procedimentos telepáticos, entra em contacto com estes seres que se encontram a 65 anos-luz da Terra. La operación Aldebarán es curiosísima, ¿no?, porque por una parte estaban estas damas esotéricas del Tercer Reich, una de ellas era María Orsic, con un elemento bastante curioso y anómalo en aquella época, porque se dejaban crecer el pelo prácticamente hasta debajo de las rodillas. Ellas decían que esa coleta de pelo es lo que les servía para entrar en contacto con este tipo de entidades. ¿Y qué comunicados le dan estos supuestos seres extraterrestres? Ni más ni menos que los planos de la construcción de una nave extraterrestre, que eso es lo que, según estas teorías conspirativas, dicen que da lugar a la creación de los Aunebus, es decir, de los ovnis de Hitler. La operación Hype Jam nos dice que en el entorno de finales de los años 40 del pasado siglo, principios de los 50, se empiezan a percibir una serie de aparatos que proceden de la Antártida, unas luminosidades enormes que también proceden de allí, y es cuando de repente deciden los norteamericanos enviar un contingente bélico de un tamaño descomunal, en principio denominado Operación Hype Jam, al mando del cual estaba el almirante Byrd, con el objetivo de realizar tácticas de combate en una situación extrema, tal era la propia Antártida. Estamos hablando del año 1947, un año clave donde se producen a nivel ufológico varios casos importantes, de hecho es cuando empieza la era ufológica, donde también se crea la CIA y donde se crean varios organismos muy relacionados con la ocultación de ciertos secretos. La operación Hype Jam, que además está encabezada por un almirante, el almirante Byrd, alguien que tenía una trayectoria impecable, es intentar probar armamento militar en condiciones extremas. Esa era la disculpa. La historia real es otra. Esa otra historia nos dice que justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Doenitz, en los fantásticos submarinos U-Boats, empieza a llevar material de altísimo nivel a la Antártida, donde crean una base. Se dijo incluso que hasta el mismísimo Adolf Hitler acabó en esta base altamente tecnológica que había en la Antártida.
Y esa otra historia nos dice que la operación Haip-Jan y que ese contingente bélico fue allí para acabar con la vida de los nazis que allí se protegían. Esa operación, en teoría, debería haber durado todo un año. Al final, al cabo de unas pocas semanas, se da por clausurada la operación y empiezan a ocurrir cosas muy raras alrededor de eso. Se mantiene un secretismo absoluto. De hecho, a día de hoy todavía no se ha desclasificado toda la información de esa operación. El almirante Baer incluso dijo haber encontrado zonas verdes en la zona de la Antártida, como si fuera una entrada al inframundo. Todo ese tipo de información luego queda censurada y no se sabe lo que hay de verdad y mentira. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que esa operación fue un hecho y que lo que se obtuviera ahí no quiso que fuera desvelado. De hecho, durante muchísimo tiempo, estamos hablando de más de una década, la Antártida dejó de ser pisada de nuevo y la teoría de la conspiración lo que decía es que fue en base a las detonaciones nucleares que allí se produjeron, que parte del agujero de ozono, que allí es excepcionalmente grande, se produjo en base a estas bombas nucleares que allí se detonaron. É possível que extraordinário achado arqueológico revele a prova definitiva da existência de contacto com seres de outro mundo na antiguidade. No entanto, o que descobrimos até agora não pode deixar-nos indiferentes. Yo no descarto la idea en ningún momento de que hayamos sido visitados en la antigüedad. Estas culturas que mencionaban tantos dioses procedentes de las Pléyades o de Orión, por ejemplo, aluden en todo momento a unos extraños visitantes que hoy en día llamamos dioses, pero que no son contemporáneos de aquel momento. Las representaciones son tan extraordinarias que en ocasiones te da la sensación de que, más que estar delante de un dios del pasado, parece que es alguien que procede del futuro. Alguns investigadores falam que, de facto, poderia haver algumas alianças com algumas entidades. Não são só, por acaso, não estamos só a falar, nos escusamos de reduzir isso à questão das sociedades secretas. Temos casos de alguns militares que referem ter visto cooperação entre entidades militares e seres extraterrestres. Mas realmente não tenho nenhuma dúvida que muitas dessas referências, objetos voadores nos textos sagrados da humanidade, são referências que reportam a constatação de visões efetivas e não de visões subjetivas e espirituais. Esa referencia a barcos voladores o discos voladores por los cuales se desplazan algunas entidades es un leitmotiv en muchísimas de estas leyendas del pasado. Si el primer vuelo de los hermanos Wright no tuvo lugar hasta principios del siglo XX, ¿quién volaba entonces en los cielos del planeta azul? A mi juicio, esa es la gran cuestión, donde reside precisamente la respuesta.